Buenas noches. Hola Valentina. Hola, buenas noches. Hola Hola, Mariano. profe, buenas noches. Buenas. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buenas noches. Hola Adriana. Bueno, vamos a esperar 2 minutos más y si no comenzamos. Bueno, ¿cómo andan? A ver los que andan por acá conectados. ¿Quieren contarme? Valentina, Mariano, Adriana, Lorena, Dana, ¿quién más? Julián. ¿Cómo vienen con la materia? Bien, bien, por ahora bien. Tengo algunas dudas, pero las voy a, o sea, el viernes voy a preguntar todo. Bueno, bien, bien. Mariano, ¿cómo venís? Bien, bien, leyendo. Estoy esperando al fin de así puedo tener más tiempo y afilar un poco más. Así ya se viene el parcial, falta poquito. Falta poquito. Sí, sí. Falta poquito. Ahora de eso les voy a hacer unas referencias que estuve hablando ayer con el profesor Herrera y me encomendó de que les dé los avisos parroquiales, así que ahora en un minuto ya comenzamos. Valentina, ¿cómo venís vos? Bien, profe. Hoy Carlos pasó los temas que entraban para el Bien. parcial, así que buenísimo porque ya estoy leyendo de eso. Perfecto. Bien, bien, bien. Entonces, ¿ya les pasó el Word que armó con los temas? Bien. Sí, ya les pasó. Perfecto. Perfecto. Ahí Carlos había detallado cuáles tienen las clases subidas al campus y cuáles hemos dado presencial o de forma virtual. Así que eso está. El jueves que viene, 16, en horario de cursada a las 20:15, es el examen de forma presencial. Va a ser un examen del mismo estilo que el del primer parcial. ¿Sí? Un poco esa es la idea. Tratar de hacerlo lo más práctico posible, dando casos reales, ¿sí? Por lo menos en proceso contencioso de la provincia de Buenos Aires, que es el tema que me tocó dar a mí. Voy a apuntar sí a casos reales, ¿sí? Porque la idea es, ahora cuando ustedes terminen esta materia, y no la van a volver a ver hasta que sean abogados, la idea es que tengan las herramientas necesarias como para, si un cliente les toca la puerta de su estudio jurídico, sepan, si están ante un caso contencioso administrativo, cómo encauzarlo o qué herramientas procesales tenemos, ¿sí? Así que, pero háganse la idea de que va a ser un parcial del mismo estilo que el del primero, por lo que entiendo. Cualquier cosa, si modificamos alguna cuestión, les avisamos previamente. No vamos con sorpresas. Bien, entonces, temas del examen ya están claros, fecha de parcial ya estamos, modalidad estamos. ¿Alguna cuestión así administrativa, no contencioso administrativa, pero administrativa del examen o de la materia? ¿Nada? No, ahora no. Bueno. En la clase de hoy vamos a terminar con el proceso contencioso en la provincia de Buenos Aires. El lunes pasado vimos la evolución de la cláusula constitucional, ¿sí? Cómo se había originado de forma primigenia la acción judicial, el contencioso administrativo, ¿sí? Vimos la evolución de la cláusula constitucional, vimos todas las constituciones hasta el año 1994, donde se establece este modelo moderno, y que se complementa con la ley 12.008, o Código Contencioso Administrativo, ¿sí? Este código procesal que tenemos en la provincia de Buenos Aires, que vino a reemplazar al Código Varela, que estaba en el año 1903, y la puesta en vigencia del Fuero Contencioso Administrativo del año 2003. ¿Sí? Acá hicimos
una referencia a todo lo relacionado con la estructura del fuero contencioso administrativo, a la competencia material, teniendo en cuenta la cláusula constitucional, territorial y en razón del grado. ¿Sí? Eso es un poco lo que vimos alguna referencia a coadyuvantes o el rol de la representación estatal, bueno, un poco es la parte general del proceso. Y hoy vamos a meternos de lleno con lo que son las pretensiones, ¿sí? Las pretensiones procesales establecidas en el artículo 12 de la ley 12.008. Es un tema que es complicado resumirlo en una sola clase, porque imagínense que el tema, más allá de lo que es el grado, da para hablar cada una de las pretensiones por lo menos una clase, pero teniendo en cuenta la instancia de grado y apuntando bien a lo que es necesario para que sepan para el examen, vamos a tratar de dar algunas nociones generales de cada una de las pretensiones, ¿sí? Yo les preparé un PowerPoint para que me vayan siguiendo, así que si les parece, se los comparto. A ver. ¿Alguien que me diga si ¿Se se ve bien? puede subir, profe, después al Power ese? Al Sí. campus. A eso les iba a decir. Joya, gracias. La idea de la clase de hoy es que todo lo que está en el contenido del PowerPoint yo se los voy a pasar, para que lo tengan, ¿sí? Yo se los facilito. La idea es que anoten lo necesario, pero lo que está en el PowerPoint no es necesario que lo anoten porque yo se los voy a dar. Lo que quiero es que en esta clase de hoy razonemos, ¿sí? Pensemos cada una de las pretensiones, qué es lo que estamos diciendo, ¿sí? Para poder entenderla bien, y de esa forma, yo claramente no les voy a preguntar directamente lo que está en el PowerPoint, porque justamente lo que queremos hacer es hacerlos pensar, ¿no? Hacerlos razonar. Obviamente, el contenido del Power es para que lo estudien y que puedan hacer un seguimiento de los artículos que vamos a ver y el contenido de cada una de los apartados. Bien, bueno, comenzamos entonces con lo que nos quedaba del proceso contencioso. Como les digo, vamos a ver las pretensiones procesales. Antes de meternos de lleno en las pretensiones procesales, me parece que es adecuado hacer una diferencia entre estos tres institutos, ¿sí? Tales como es la acción, la pretensión y la demanda, porque en principio parecerían ser todos más o menos parecidos. Respecto a la acción, sabemos que es el derecho subjetivo, público, abstracto y autónomo que tiene toda persona física o jurídica para promover el ejercicio de la actividad jurisdiccional. Esta es una definición que nos da Peirano. Algo parecido nos dice el profesor Palacio, ¿sí? Concretamente es el derecho de promover un proceso y que en este proceso se dicte una sentencia, ¿sí? Que ponga fin al litigio. Es lo que decía Couture hace muchísimos años, el derecho de peticionar a las autoridades. Es un derecho, la acción es un derecho. Ahora, la pretensión procesal es la manifestación de voluntad a través del cual una persona reclama ante el órgano jurisdiccional contra otra en mira de la satisfacción de un interés concreto, ¿sí? Es lo que yo le voy a pedir al juez, es lo que constituye el objeto del proceso. Respecto a la pretensión, a diferencia de la acción, no es un derecho, ¿sí? Es algo que se hace, no que se tiene, ¿sí? Esa es una gran distinción entre acción y pretensión. Y respecto a la demanda, dice también el profesor Palacio que es el acto de iniciación procesal, ¿sí? Es el acto formal de inicio del proceso, ¿sí? Que tiene un montón de recaudos mínimos. En nuestro caso, en la provincia de Buenos Aires, el artículo 330 del CPCC establece un montón de requisitos para postular una demanda, ¿sí? Es, digamos, el modo de ejercitar el derecho a acción. Un poco esta distinción entre la acción, la pretensión y la demanda. Respecto en el caso del proceso contencioso administrativo bonaerense, en este modelo moderno, vemos de que se reguló una unidad de acción y una pluralidad de pretensiones. Es decir, vemos que la persona va a tener el derecho a promover una acción y va a tener múltiples pretensiones para poder promoverlas, ¿sí? Y estas múltiples pretensiones se pueden promover de forma individual, es decir, autónomamente, elegir una y postularla, o conjuntamente, es decir, puedo juntar más de una pretensión y promoverlas en un solo proceso. Ahora lo vamos a ver con detalle cuando expliquemos cada una de las pretensiones. Lo cierto es que estas pretensiones están en lo que es el capítulo 3 de la ley 12.008 del Código Contencioso, en el artículo 12. ¿Sí? Concretamente son 6. En primer lugar, la anulación total o parcial de actos administrativos de alcance particular o general,
es lo que se denomina pretensión anulatoria. Después tenemos el restablecimiento o reconocimiento del derecho o interés tutelado, es lo que es la pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos. Tenemos el resarcimiento de los daños y perjuicios causados, es lo que se denomina pretensión indemnizatoria. Luego tenemos la declaración de certeza sobre una determinada relación o situación jurídica regida por el derecho administrativo, esto es lo que se denomina pretensión declarativa de certeza. En quinto lugar tenemos la cesación de una vía de hecho administrativa, esto es la pretensión de cesación de vía de hecho administrativa. Y por último tenemos la orden judicial de pronto despacho, que vamos a denominar como pretensión amparo por mora. ¿Sí? Estas son las 6 pretensiones posibles que tenemos en el artículo 12. Vamos a ver cada una de ellas. Concretamente lo que vamos a ver de cada una de ellas son algunos ítems comunes y algunas cuestiones particulares de cada una. Lo que vamos a ver común son el objeto de cada pretensión y los supuestos, ¿sí?, que derivan de ellas. Vamos a ver el trámite. Cuando hablamos de trámite hablamos de los modos de plantearse esa pretensión y el trámite procesal en sí. Vamos a ver los requisitos o recaudo de admisibilidad, algo importante en estas pretensiones. Y por último vamos a ver la sentencia, ¿sí? ¿Qué tipo de sentencia es? Si es sentencia de condena o si es sentencia declarativa. Y también los alcances, hasta dónde el juez se puede expedir en esa pretensión, qué es lo que puede decretar. ¿Bien? Bueno, si no hay consultas, comenzamos. ¿Vamos? Bien. Comenzamos con la primera, pretensión anulatoria. La pretensión anulatoria es la pretensión histórica, es la que nunca estuvo en duda de que se podía ejercitar ante el Poder Judicial, ¿sí? Es la que siempre estuvo vigente, incluso en la Constitución de 1854, hacía alguna alusión. Concretamente es aquella pretensión mediante la cual se cuestiona la actividad de la administración que se materializa a través de actos administrativos, ¿sí? Es la pretensión impugnatoria, la impugnación de actos administrativos, particulares o generales. Como bien vimos, está regulada en el artículo 12, inciso primero. Lo cierto es que dentro de esta pretensión anulatoria vamos a tener varios supuestos, ¿sí?, para poder anular, ¿sí? En primer lugar, bueno, tenemos la anulación de actos administrativos de alcance particular. Cualquier persona que digamos, inicia un procedimiento administrativo que culmina en un acto administrativo de alcance particular, de alcance individual, puede impugnar ese acto administrativo a través de esta pretensión para que el Poder Judicial se expida respecto de la anulación o la confirmación del acto administrativo que dictó la administración. También tenemos la posibilidad de hacer la anulación directa de actos administrativos de alcance general. ¿Recuerdan algún acto administrativo de alcance general? Por ejemplo, los reglamentos que vimos en la primera parte. La anulación indirecta de actos administrativos de alcance general que se aplican mediante actos particulares, es decir, yo impugno el acto particular que aplica el acto de alcance general, e indirectamente estoy impugnando ese acto administrativo de alcance general. Y después tenemos la anulación directa de ordenanzas municipales, sean de alcance general o particular, y la anulación indirecta de ordenanzas municipales mediante sus actos de aplicación concreta. Es decir, volvemos, impugno el acto de aplicación de la ordenanza, indirectamente estoy impugnando la ordenanza municipal. ¿Sí? Estos son los supuestos de pretensión anulatoria que nos podemos encontrar en este caso. Para comenzar con la pretensión anulatoria, vamos a hacer una breve introducción respecto de la impugnación de las ordenanzas municipales. ¿Sí? Obviamente acá hablamos siempre de impugnación judicial. La ley 13.101 vino a modificar un poco el artículo 12. El artículo 12 antes establecía en el inciso primero, hacía referencia a las ordenanzas municipales. Eso fue derogado. Hoy en día el artículo 12 no establece específicamente la impugnación de ordenanzas municipales, pero la mayoría de la doctrina entiende que se pueden impugnar judicialmente. Esto teniendo en cuenta el artículo 3 y el artículo 33, inciso 2 del Código Contencioso, que sí hace referencia a las ordenanzas municipales como materia contencioso-administrativa. ¿Sí? Obviamente pensarlo de otra forma sería contrario al principio de tutela judicial efectiva que vimos en la clase pasada, que está establecido en la Constitución Provincial, ya que si no se pudieran impugnar
las ordenanzas municipales mediante esta pretensión, sería muy difícil de acceder a la justicia, si fuera solo a través, por ejemplo, de la acción de amparo o de la acción originaria de inconstitucionalidad. Por eso, teniendo en miras este principio de tutela judicial efectiva, la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia ha entendido que se pueden impugnar judicialmente las ordenanzas municipales. Pero acá hay que hacer una distinción, ¿sí? Tenemos dos tipos de ordenanza, de impugnación del tipo de ordenanza. Si la ordenanza municipal, ¿sí?, con un contenido normativo, con mandatos generales y abstractos, ¿sí?, que establecen lo que son las ordenanzas municipales generales, ¿sí?, si yo lo impugno porque a mí me afecta, ¿sí?, un derecho amparado por la Constitución provincial, la pretensión anulatoria no es la indicada para promover esa impugnación, sino que es la acción originaria de inconstitucionalidad que está prevista en el artículo 161 de la Constitución provincial. Es decir, si a mí la ordenanza me afecta un derecho amparado por la Constitución provincial, la anulatoria no es la pretensión indicada, sino que es la acción originaria de inconstitucionalidad. Ahora, si en realidad medio un acto de aplicación de la ordenanza municipal o esa ordenanza es violatoria de la Constitución Nacional o de cualquier otra ley, o no estamos hablando de una ordenanza municipal con carácter general, sino con carácter particular, ahí sí la pretensión indicada es la pretensión anulatoria. Entonces, concluimos. Si la ordenanza municipal con carácter general me afecta derechos amparados por la Constitución provincial, la pretensión no es la anulatoria, sino que la acción originaria de inconstitucionalidad. En los otros supuestos, sí se puede impugnar judicialmente las ordenanzas municipales a través de la pretensión anulatoria. ¿Bien? ¿Se entendió eso? Sí, sí. Perfecto. Vamos a ver el trámite procesal. Lo cierto es que esta pretensión anulatoria se puede interponer de forma individual o de forma autónoma o conjuntamente con otras pretensiones. ¿Cuándo es individual o autónoma? Cuando mi pretensión judicial es simplemente impugnar judicialmente un acto administrativo. Si yo lo único que busco es impugnar judicialmente un acto administrativo y que el juez, ¿sí?, lo anule, de esa forma se interpone de forma individual o autónoma, ¿sí? Solo le pido que me anule un acto administrativo. Pero el Código Contencioso nos da la posibilidad a nosotros de interponer esta pretensión anulatoria conjuntamente con otras pretensiones, ¿sí?, también establecidas por el Código. Por ejemplo, la de restablecimiento o reconocimiento de derecho, o también la pretensión indemnizatoria. Vamos con un ejemplo real y práctico. Tenemos un empleado público, ¿sí?, que fue sancionado, por ejemplo, por la Municipalidad de General Pueyrredón. La municipalidad lo sanciona a este agente público. Entonces lo que hace el empleado público es, deduce una pretensión anulatoria para impugnar judicialmente ese acto administrativo, pero además de la impugnación judicial, de que se anule, pide el restablecimiento en el cargo que ostentaba al momento en la cual, ¿sí?, fue sancionado, y además pide, por ejemplo, los salarios caídos, es decir, todos los salarios, los sueldos que dejó de percibir mientras estaba vigente esa sanción. Acá tenemos un típico caso donde, además de la impugnación del acto administrativo, pide el restablecimiento o reconocimiento de derecho, es decir, el restablecimiento al cargo que ostentaba en ese momento, y los salarios caídos, los sueldos que dejó de percibir. Estamos en presencia de una pretensión indemnizatoria. Entonces, en un mismo caso, el actor juntó tres pretensiones. ¿Bien? ¿Cuáles son los trámites procesales posibles de esta pretensión anulatoria? Son varios, ¿sí? En primer lugar, tenemos la vía del proceso ordinario. El proceso ordinario regulado en el título 1 del Código Contencioso Administrativo, ¿sí? Pero también el Código Contencioso Administrativo le da la posibilidad a aquel que quiere impugnar judicialmente un acto administrativo de que su pretensión se canalice a través del proceso sumario de ilegitimidad establecido en los artículos 67 a 70 del Código Contencioso Administrativo. Es decir, el actor tiene la posibilidad de elegir el proceso ordinario o el proceso sumario de legitimidad previsto en el artículo 67 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, ¿sí? Acá tenemos dos vías posibles que el actor elegirá en función de la naturaleza de su reclamo.
pero tenemos algunos supuestos particulares de impugnación judicial de actos administrativos. Por ejemplo, en los casos de empleados públicos. En materia de empleo público tenemos un proceso sumario especial establecido en los artículos 71 a 73 del Código Contencioso Administrativo. ¿Sí? Lo que cambia entre proceso ordinario y proceso sumario, que al final de la clase yo les voy a mostrar un cuadro comparativo de cada uno de los procesos, básicamente son los plazos y las etapas procesales. ¿Mm? Por ejemplo, en el proceso ordinario el traslado de demanda es por 45 días, en el proceso sumario es de 20 días. Lo mismo el plazo para interponer la pretensión que vamos a ver a continuación. Bien, otro trámite posible, procedimiento recursivo cuando se impugnan resoluciones de los colegios o consejos profesionales. Establece el artículo 74 del Código Contencioso Administrativo un procedimiento especial. Ahora, yo les pregunto, por lo menos a Adriana, Mariana y Valentina, a ver quién me sabe decir, ¿cuál es el órgano con competencia, ¿sí?, originaria para impugnación de resoluciones de los colegios o consejos profesionales? A ver. ¿Era la Cámara? Bien, Adriana, muy bien. Es uno de los supuestos en los cuales la Cámara de Apelación interviene mediante recurso directo de forma originaria. ¿Sí? A saber, esto puede ser Consulta. son Consulta. 3. Sí, No, porque ahí es donde yo tengo la duda. a ver. En los dos procesos, tanto en el de la provincia como el de la nación. Indirecto sería o sea, ir directamente a la Cámara, o indirecto es que primero tengo que hacer la acción administrativa. No se dice indirecto, es recurso directo. ¿Qué significa eso? Que va directo a la Cámara, no pasa por primera instancia. Eso es lo que significa. Listo, ¿Sí? ahí era la duda que yo tenía, las dos dudas que Ningún problema. De hecho, el 74 habla de recurso directo. En este caso, es un recurso directo ante la Cámara Contencioso. Y en último caso, de supuesto que es un proceso sumario también de ilegitimidad para impugnar actos administrativos definitivos de los órganos superiores de las cajas de previsión social de profesionales. Acá son competencia de los juzgados de primera instancia. ¿Sí? Artículo 75 del Código Contencioso. Es decir, tenemos varios trámites posibles en función de la elección del actor, en parte, y por otro lado, de la naturaleza del reclamo. Si es empleo público, si es una resolución de un colegio profesional, o si estoy impugnando una resolución de un órgano superior de una caja de previsión social de profesionales. ¿Bien? ¿Se entienden los distintos trámites posibles? Sí, sí. Avanzamos. Requisito de admisibilidad. La pretensión anulatoria es una de las pretensiones que más recaudos o requisitos de admisibilidad tiene. ¿Qué significa un requisito de admisibilidad? Que yo tengo que cumplir con ciertos recaudos para poder promover esa demanda. Es decir, si bien yo interpongo la demanda, para que sea valedera y se le pueda dar traslado de demanda al demandado, ¿sí?, tiene que pasar, ¿sí?, una barrera. ¿Sí? Estos requisitos de admisibilidad. El juez, antes de dar traslado de la demanda, va a hacer un análisis, un examen de admisibilidad. ¿Sí? Se le dice, y va a verificar de que estén cumplidos todos estos requisitos que tienen cada una de las pretensiones. El anulatorio es uno de los que más requisitos tiene. Vamos a verlos cada uno de ellos entonces. En primer lugar, agotamiento de la vía administrativa. ¿Qué significa esto? Yo, para poder impugnar judicialmente un acto administrativo, tengo que haber agotado toda la instancia administrativa. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, yo lo que tengo que impugnar es un acto definitivo, ¿sí?, o que haga las veces de definitivo. Por ejemplo, la caducidad del procedimiento administrativo hace las veces de definitivo. Entonces, primer requisito de admisibilidad, agotamiento de la vía administrativa. ¿Sí? Salvo algunas excepciones que establece el artículo 14, vinculados con el órgano del cual emana ese acto administrativo. Pero tengan en cuenta que, en la mayoría de los casos, tengo que agotar la vía administrativa para poder impugnar judicialmente ese acto administrativo. ¿Bien? Bueno, el segundo requisito de admisibilidad es que el acto administrativo no esté consentido. Lógicamente, si yo consiento en sea administrativa, expresamente o tácitamente, tras dejar correr el vencimiento de los plazos, si yo lo consiento, después no lo puedo impugnar. ¿Sí? Es algo que tiene bastante lógica. Tercera cuestión, si
no hay acto expreso, debe configurarse el silencio administrativo. ¿Qué significa esto? Si yo recorrí todo el procedimiento administrativo, ¿sí?, pero la administración no me dictó el acto administrativo, ¿sí?, que resolvía mi caso, el artículo 16 del Código Contencioso Administrativo establece la configuración del silencio de la administración. ¿Qué significa esto? Ante la inactividad formal por parte de la administración, ¿sí?, ante la no respuesta por parte de la administración, el artículo 16 establece la posibilidad de yo promover, presentar en la administración un pronto despacho para que me resuelva, y si en el plazo de 30 días hábiles la administración no me resuelve, yo entiendo que el reclamo que yo formulé fue negado, ¿sí?, fue resuelto de forma negativa, lo que implica que yo pueda impugnarlo judicialmente, ¿sí? Entonces, primero agotamos la vía administrativa. Si no la podemos agotar porque justamente la administración no me dictó el acto administrativo que yo necesitaba para impugnarlo, ¿sí?, y yo configuro el silencio del artículo 16, yo puedo impugnar, ¿sí?, esa falta de dictado del acto administrativo a través de la configuración del silencio establecido por el artículo 16 del Código Contencioso Administrativo. Bien. Interposición temporal a la demanda. Además del agotamiento de la vía administrativa, tenemos plazos de caducidad, establecidos en el artículo 18 del Código Contencioso Administrativo. ¿Qué significa un plazo de caducidad? Que yo tengo un plazo para promover la demanda. Si yo no promuevo la demanda dentro de ese plazo, ¿sí?, no va a tener asidero, ¿sí?, porque va a caer mi derecho a poder promover esta demanda. El artículo 18 del Código Contencioso establece el plazo de 90 días, por lo general habla desde que el acto administrativo haya sido notificado, ¿sí?, al administrado, ¿sí?, al interesado. Entonces, tenemos un plazo de caducidad. Tenemos plazo de caducidad para promover la demanda. Y por último tenemos la cuestión del pago previo, ¿sí? Esto es en materia tributaria. ¿Qué es el pago previo? Nada que ver con el tema de los impuestos o dellados judiciales. El pago previo en materia tributaria es cuando la administración, ¿sí?, en sede administrativa, resuelve de que yo, ¿sí?, tengo que pagar una determinada suma de dinero, ¿sí?, en función de una cuestión tributaria, y yo impugno ese acto administrativo que resolvió que yo debería pagar, por ejemplo, 100.000 pesos, yo para poder impugnar judicialmente tengo que depositar a la administración los 100.000 pesos y después de ahí poder recurrir a la vía judicial. ¿Se entiende? Esto es el pago previo, lo que se denomina en latín solvet et repet. Pago previo. Yo, para poder impugnar judicialmente, tengo que pagarle a la administración lo que resolvió que yo tenía que pagar. Pago primero y recurso pago e impugno, ¿sí? Esos son, por lo general, en todas cuestiones tributarias, y esto está regulado en el artículo 19 del Código Contencioso Administrativo. Pero hay dos supuestos de excepción y que tenemos que tener en cuenta, y esto les pido que hagan especial atención. El primer supuesto es que se trate de un supuesto de negación de justicia, ¿sí? Esto claramente tengo que acreditarlo yo en el proceso. Por ejemplo, no sé, una empresa que factura anualmente 1,5 millones de pesos, y la liquidación que hace la administración, ¿sí?, en función de los tributos reclamados, asciende a, no sé, 12 millones de pesos, lo que significaría que tenga que trabajar o facturar 8 años para poder impugnar judicialmente, estamos ante un supuesto de negación de justicia. Obviamente esto hay que acreditarlo para poder no pagarlo, ¿sí? Y el segundo supuesto es que se trate no de una cuestión impugnatoria, sino de una pretensión meramente declarativa, ¿sí?, que la vamos a ver más adelante. Entonces, si no se dan estas dos excepciones, para poder impugnar judicialmente tengo que cumplir con el pago previo del artículo 19. Bien, entonces, como ven, tenemos varios recaudos de admisibilidad. Agotamiento de la vía, configuración del silencio, plazo de caducidad, pago previo en materia tributaria, salvo que se den las excepciones, ¿sí? Por eso le digo, es una de las pretensiones con más recaudo de admisibilidad, ¿sí?, y que un poco quedaron enraizados de el sistema anterior, el sistema tradicional, que establecía varios requisitos. Por ejemplo, siempre un trámite administrativo previo. Bien. Cualquier duda, por favor, desenchufen el micrófono y lo charlamos. Ningún problema. Una consulta. Sí, María. El supuesto de denegación de justicia es porque, por ejemplo, como decías vos, si facturó la empresa determinado dinero y tiene una deuda
mucho mayor, el hecho de que no pueda hacer el depósito previo, no tendría que negarle el acceso a tener una resolución judicial, digamos, ¿no? De su situación. Está íntimamente vinculado con el principio de tutela judicial efectiva, ¿sí? Que establece el artículo 15 Claro, de la tal cual. Constitución Eso iba a preguntar. Judicial. Antes Si yo demuestro que no estoy en condiciones de acceder a la justicia porque realmente no lo puedo pagar, ¿sí? Y lo demuestro, voy. ¿Sí? Ahora, estamos hablando de una empresa multinacional, ¿sí? No vamos a poner nombre, una empresa multinacional, ¿sí? Y que el pago, la suma que tenía que pagar es 2 millones de pesos, claramente, si lo pide o trata de peticionar el supuesto de negación de justicia, sin acreditarlo, pues no va a tener mucha forma de acreditarlo, seguramente se lo rechace y se le exija el pago previo para poder entender en ese proceso. ¿Sí? Por eso todo eso igual está sujeto a prueba, ¿sí? Más que nada prueba, a acreditación por parte del interesado en que se dé este supuesto de excepción. ¿Sí? Bien. Bueno, estos son los requisitos de admisibilidad. Respecto a la sentencia, ¿qué puede hacer un juez contencioso administrativo ante este proceso? Puede hacer lugar o rechazar. Si hace lugar a la demanda, decreta la anulación total o parcial, ¿sí? Puede decretar la anulación parcial del acto administrativo atacado, y si rechaza la demanda, confirma ese acto administrativo que dictó la administración pública, más allá obviamente de los recursos de apelación ante la Cámara Contenciosa, o si se dieron los supuestos de recurso extraordinario ante la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Bien. ¿Estamos con la anulatoria? Bien. Les traje algunos modelos muy brevemente, porque no me voy a quedar mucho tiempo en esto, para que vean de cómo se plasman en casos reales estos supuestos. Estos son todas demandas reales que no dicen ningún nombre, apellido o algo que pueda afectar a alguien. Pero vemos, por ejemplo, acá, cómo el actor, ¿sí?, interpuso una acción de anulación contra una resolución de la Dirección General de Cultura, ¿sí?, con domicilio en La Plata, donde se había resuelto un recurso de revocatoria jerárquico en subsidio contra la calificación de una conferencia, un acto público de un tribunal de un concurso de títulos. ¿Sí? Esto se puede dar mucho, por ejemplo, en temas de concursos docentes, o en concursos de empleados públicos, algunas cuestiones en materia previsional, ¿sí? Pero ahí vamos con un ejemplo. Acá tenemos otro ejemplo. Vemos que la administración rechazó una solicitud de un reajuste y generó un cargo deudor, entonces lo que acá está impugnando, ¿sí?, concretamente, es ese acto administrativo. Muchas veces los fundamentos de estas pretensiones es que el acto administrativo goza de vicios en el objeto, en el procedimiento, en la finalidad o en la causa, ¿sí?, como vieron acto administrativo en la primera parte. Lo que yo le tengo que demostrar al juez es que ese acto administrativo, ¿sí?, goza de estos vicios, ¿sí?, y por eso es nulo, de nulidad absoluta. Ese es lo que tiene, digamos, que especificarse y hacer bastante hincapié en el tema de la demanda. Bueno, avanzamos porque si no, vamos. Pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos. ¿Sí? Pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos. Esta pretensión corresponde a el reconocimiento de una situación jurídica o la adopción de las medidas necesarias para su pleno restablecimiento, ¿sí?, vinculados directa o indirectamente con derechos o intereses tutelados por el ordenamiento jurídico. ¿Sí? Entonces, lo que busca, digamos, comprende el reconocimiento de una situación jurídica o la adopción de las medidas necesarias para su pleno restablecimiento de un derecho o un interés tutelado por el ordenamiento jurídico. Léase Constitución provincial, leyes, ordenanzas, actos administrativos, contratos. ¿Bien? Tenemos distintos supuestos para que lo entendamos bien. En primer lugar, esta pretensión comprende situaciones jurídicas preexistentes a la actuación u omisión administrativa. Por ejemplo, aquellos derechos nacidos en un contrato administrativo, ¿sí?, una cuestión contractual. Pero también puede no tener desarrollo previo, ¿sí?, porque se impidió justamente su nacimiento. Por ejemplo, cuando se veda un proyecto urbanístico, ¿sí? Ahí no estamos en presencia de una situación jurídica porque justamente se impidió su nacimiento. Esto también comprende la pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos. Otra situación, ¿sí?, que también está cubierta por esta pretensión, es el restablecimiento de, por ejemplo, una situación jurídica perturbada
buscando que se levanten esas restricciones ilegítimas. Por ejemplo, me impiden a mí a participar de un concurso, ¿sí? O, habiendo yo ganado el concurso, ¿sí? La administración no me da el ascenso que me corresponde, ¿sí? Entonces, lo que buscamos con esta pretensión es restablecer una situación jurídica o buscar reconocer un derecho o un interés tutelado o buscar la forma de cómo restablecerla, ¿sí? Esta pretensión tiene una utilidad interesante desde el punto de vista que un poco es tratar de poner en órbita el aparato jurisdiccional para promover la justiciabilidad de la inactividad formal y material de la administración. Inactividad formal, estamos ante el silencio. Por ejemplo, si hay una situación de silencio administrativo, yo puedo promover la pretensión anulatoria de ese acto administrativo que me fue denegado, producto de la configuración del silencio, y pedir que se me reconozca un derecho. ¿Sí? Y respecto al material, tiene sustento en justamente el ordenamiento jurídico. Ahora lo vamos a ver con casos concretos para que se entienda. Pero como les digo, este derecho o interés que yo pretendo que se me reconozcan, tiene que estar en alguna fuente del ordenamiento jurídico, ¿sí? O sea, hay un acto, una ordenanza, una ley, la Constitución, que me garantiza a mí un derecho y la administración no me lo reconoce. Entonces, lo que yo voy a hacer es pedirle a la administración que me lo reconozca, o si yo lo tenía y por una actuación ilegítima de la administración, me lo quitó. Entonces yo voy a pedir que me lo restablezca. ¿Bien? Este es un poco el esquema de esta pretensión de restablecimiento y reconocimiento de derecho. Vamos a ver cómo se pueden plantear. De ya lo que les adelanto es que es la pretensión más amplia que tenemos en el fuero contencioso administrativo. Cuando hablo más amplia, hablo de que esta pretensión tiene una función divergente. Justamente busca abarcar aquellos supuestos que quizás otra pretensión no los incluya, porque son un poco más cerradas. Esta pretensión busca tratar de traerlo, es decir, trata de cubrir aquellas actuaciones o omisiones de la administración que otra pretensión quizás no me sirve, ¿sí? Por eso le digo que esta es la pretensión más amplia, ¿sí? Y hay dos formas de plantearse, así como vimos con monogatoria, de forma autónoma o accesorio complementario a otra pretensión. ¿Cómo es esto? De forma autónoma es cuando yo lo único que le voy a pedir al juez es el restablecimiento o reconocimiento de derechos. No le voy a pedir ni la anulación de un acto administrativo, ni la indemnización por daños y perjuicios. Solo pido el restablecimiento o reconocimiento de derechos. Bien, de forma autónoma. O, como vimos con el caso del empleado público en la pretensión anulatoria, lo puedo plantear de forma accesorio o complementaria, ¿sí? ¿Recuerdan el caso del empleado público que pedía la impugnación de un acto, el restablecimiento, ¿sí?, al cargo que ostentaba y además los salarios caídos? Entonces, es una pretensión que se puede establecer, plantear de forma autónoma o accesorio o complementaria a otras pretensiones. Pero acá, no, ahora cuando veamos requisitos de admisibilidad se los explico. Bueno, los requisitos de admisibilidad, ¿sí?, que vimos en la anulatoria que eran muchos, dependen de cómo yo lo planteo, ¿sí? Si yo lo planteo de forma autónoma, lo que vamos a ver es que la demandabilidad es directa. Y acá les adelanto, ¿cuándo yo voy a decir que la demandabilidad es directa? Cuando no tengo que agotar la vía administrativa para poder recurrir a la instancia judicial, ¿sí? Entonces, cuando yo interpongo esta pretensión de forma autónoma, la demandabilidad es directa. Es directa porque ni la cláusula constitucional ni el Código Contencioso Administrativo nos establecen un requisito, este requisito de agotar la vía administrativa específicamente. Entonces, de forma residual, la demandabilidad es directa. Pero cuando yo interpongo esta pretensión junto con la pretensión anulatoria, ¿sí?, yo no voy a poder sortear los recaudos de admisibilidad que tiene la pretensión anulatoria, justamente que son bastantes. Esta pretensión de restablecimiento y reconocimiento de derecho no puede utilizarse para saltear, para obviar los recaudos previstos para la pretensión anulatoria en los artículos 14 y 18 que vimos hace un rato. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bien. Sí, sí, Entonces, eso era lo que preguntaba yo. bien. Esa era la duda que tenía yo. O sea, Bien. si hacíamos una demanda, supongámosle, en un agente público, iba directa a la Cámara, pero no necesitaba el agotamiento en la vía administrativa. Claro, claro. Ahora,
¿sí? Siempre que vos impugnes un acto administrativo, en cualquier caso, ¿sí?, que estamos hablando, siempre va a haber que cumplir con los recaudos del artículo 14 y 18. ¿Sí? Más allá de que vos conjuntamente interpongas un reconocimiento de derecho o incluso una indemnizatoria, vos vas a tener que cumplir con los recaudos de la pretensión anulatoria. ¿Sí? No lo vas a poder obviar nunca siempre que quieras impugnar un acto administrativo. ¿Bien? Bien, bien. Perfecto. Sentencia. Cuando hablamos de la sentencia, yo esto no se los dije, el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo establece la sentencia. O sea, ¿qué es lo que puede decir el juez en la sentencia? ¿Sí? ¿Qué es lo que puede fallar el juez? Artículo 50 del Código Contencioso. En el caso de esta pretensión, lo que puede fallar, si hace lugar a la demanda, es el restablecimiento o reconocimiento del derecho o interés jurídicamente tutelado y la adopción de las medidas o actos necesarios a tal efecto. ¿Sí? Por eso les digo que es bastante amplio dentro del margen de estos recaudos, ¿sí?, de admisibilidad. ¿Bien? ¿Se entendió esta pretensión? Avanzamos. Bueno, acá un ejemplo. Un empleado público que había cesado en sus funciones, concretamente pide que se lo restablezca en el cargo, ¿sí? Creo que trabajaba en el IGA, porque creo que se lo había cesado porque había faltado por un tema de enfermedad, pero no había pedido la respectiva licencia. Entonces lo que pide es, se lo restablezca en el cargo, y además acá veo que pide los salarios caídos. Es decir, sería una pretensión de restablecimiento de reconocimiento de derecho y pretensión indemnizatoria, que es la que vamos a ver ahora. Bien. Acá tenemos otro caso de un empleado público que pertenecía a la planta permanente de la municipalidad y pide las tres pretensiones grandes. Pide la anulación de un decreto municipal, la pretensión anulatoria, el restablecimiento de reconocimiento de derechos como personal de la planta permanente, es decir, pide que se lo vuelva al cargo que ostentaba en la planta de la municipalidad, y pide la reparación por daños y perjuicios. ¿Sí? ¿Vieron cómo este sistema es de unidad de acción y pluralidad de pretensiones? Es decir, promuevo un litigio y pido varias pretensiones de las que establece el código. Eso se ve mucho, principalmente en materia de empleo público, ¿sí? Y en materia previsional un poco también. Bueno, vamos con la otra pretensión grande. Tenemos estas tres grandes, son 6 en total. Estas tres grandes, que es anulatoria, reconocimiento de derecho e indemnizatoria, y después tenemos 3 procesos especiales, que es la declarativa de certeza, cesación de vía de hecho administrativo y el amparo por mora. Bien, vamos con la tercera grande. Pretensión indemnizatoria. La pretensión indemnizatoria o de condena de daños y perjuicios contra el Estado está regulada en el artículo 12, inciso 3, y también está regulada en consonancia con el artículo 2, inciso 4, que hicimos alguna referencia la clase pasada. Es la pretensión que está vinculada con la responsabilidad patrimonial, ¿sí?, del Estado provincial, municipal o de los entes públicos, por la actuación u omisión, ¿sí?, de estos entes, lícita o ilícita, de fuente contractual o extracontractual. Vuelvo de vuelta. Esta pretensión está vinculada con la responsabilidad patrimonial del Estado provincial, municipal o los entes públicos, ¿sí?, por la actuación u omisión lícita o ilícita de naturaleza contractual o extracontractual regidas por el derecho público. ¿Sí? Es una acción de daños y perjuicios, como vemos en sede civil, pero, más allá de que es una acción contencioso administrativo, es contra el Estado. Entonces, acá no vamos a tener como eje central la responsabilidad civil, sino que vamos a tener la responsabilidad del Estado. ¿Sí? Responsabilidad, creo que el doctor Herrera les dijo que hay 2 clases subidas al campus y que las van a ver concretamente. Ahora vamos a hacer algún punteo de eso, pero principalmente vean las clases del profesor Herrera, que son muy claras respecto de responsabilidad. Bien, concretamente, la responsabilidad, ¿sí?, estatal tiene su fundamento en la existencia del Estado constitucional del derecho, ¿sí?, en el neoconstitucionalismo. Justamente, el Estado tiene que ser responsable de los daños producidos por su actuación o omisión lícita o ilícita. Y en el ámbito bonaerense, la responsabilidad del Estado tiene 3 bases, o se sustenta en estas 3 bases. En primer lugar, el deber de no dañar a otro,
En segundo lugar, digamos, el derecho a proteger, ¿sí? El derecho de propiedad de las personas. Y en tercero, el principio de igualdad de las cargas públicas. Estas tres bases, ¿sí? Es donde se fundamenta la responsabilidad del Estado. Igualdad de las cargas públicas, el derecho a protección del derecho de propiedad y en el principio de no dañar a otro. Esa es la base de la responsabilidad estatal, ¿sí? Y qué es tan importante en esta pretensión indemnizatoria. Ahora, ¿cuáles son los recaudos o requisitos de admisibilidad formales? ¿Sí? Los que vimos de la anulatoria y del restablecimiento, vamos a ver cuáles son en la indemnizatoria. En principio es demandabilidad directa. ¿Qué significa eso? Para yo promover una pretensión indemnizatoria no tengo que agotar la vía administrativa. ¿Sí? No tengo que hacer un reclamo previo. Muchos piensan que para poder promover esta acción tengo que previamente haber agotado la vía administrativa, por ejemplo, contra la Municipalidad General de Puerto. No es así. Puedo demandar directamente ante la justicia contenciosa. ¿Tenemos plazo de caducidad para promover la pretensión? No tenemos plazo de caducidad como sí tenemos en la pretensión anulatoria. Lo único que tengo que tener en cuenta para promover esta demanda es que esté dentro del plazo de prescripción previsto para la responsabilidad del Estado. ¿Sí? Es decir, ¿Ese no es de puedo- 2 años? ¿Ese es de 2 años? 3 años. 3 años. 2561 del Código Civil, regulado por el Código Civil porque es una cuestión de fondo. ¿Sí? Entonces, juega la prescripción, pero no juega el plazo de caducidad. No hay regulado un plazo de caducidad. ¿Bien? Avanzamos. Los requisitos sustanciales según el tipo de responsabilidad. Según el tipo de responsabilidad que se trate, ¿sí? Es lo que yo voy a tener que complementar en la demanda para tratar de formular esta pretensión. Lo cierto es que tenemos dos tipos de responsabilidad bien marcados, que es la responsabilidad estatal por acción u omisión ilícita y la responsabilidad estatal por actividad lícita. ¿Sí? Estos dos tipos. En función de estos dos tipos vamos a ver cuáles son los requisitos sustanciales que yo voy a tener que cumplimentar al entablar la demanda. En primer lugar, vamos a mencionar a la falta de servicio. ¿Qué es la falta de servicio? Según la Corte Provincial, es una violación o anormalidad frente a las obligaciones del servicio regular. Yo, para poder promover una demanda por actuación u omisión ilícita del Estado, tengo que acreditar la falta de servicio, ¿sí? Tengo que individualizarla, tengo que configurarla justamente en el escrito de demanda. Y en el caso omisivo, o sea, omisivo ilícito, lo que tengo que demostrar es que el Estado estaba obligado a actuar. ¿Sí? Ejemplo, un linchamiento de una persona por un presunto abuso, ¿sí? Y va a la policía y lo que hace es hacer nada. Si la policía está ahí y ve cómo lincha a una persona, no cumple con su función de proteger a las personas, su función de policía, ahí vemos de que estamos, por ejemplo, en un caso de omisión ilícita, se me ocurre en un caso así. Entonces, la figura omisiva ilícita la vemos cuando el Estado estaba obligado a actuar. ¿Y cuándo el Estado estaba obligado a actuar? Bueno, para que el obligado, para digamos, darle un marco, ¿sí? O delimitarlo adecuadamente, vemos que el Estado está obligado a actuar cuando se dan 3 requisitos. ¿Sí? ¿Cuáles son estos 3 requisitos? En primer lugar, la existencia de un interés normativamente relevante, la existencia de un interés normativamente relevante. En segundo lugar, la necesidad material en actuar para tutelar ese interés. La necesidad material en actuar para tutelar ese interés. Y en tercer lugar, la proporción entre el sacrificio de actuar y la utilidad que se consigue con el acción. Si se dan estos 3 requisitos, estamos en condiciones de decir que el Estado estaba obligado a actuar. Obviamente la Corte, que es quien dice esto, dice que hay que analizarlo en el marco de la razonabilidad. ¿Sí? Esto debe ser analizado en el marco de la razonabilidad. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que acreditar es la falta de servicio, ¿sí? A través de una acción o omisión ilícita del Estado. Segundo, nexo causal entre la individualización de la falta de servicio con los daños producidos al actor, al legitimado activo.
Y en segundo, los daños resarcibles. Es decir, estos 3 requisitos se tienen que dar para configurar la responsabilidad del Estado por acción u omisión ilícita. Falta de servicio, daños resarcibles, que se van a individualizar a través de los rubros, lucro cesante, daño material, ¿sí? Daño emergente, daño moral, daño psicológico. Y tiene que haber un nexo causal entre la falta de servicio y los daños resarcibles. Bien, esto es por acción u omisión ilícita. Pero ¿qué pasa en los casos de responsabilidad estatal por actividad lícita? Cuando la administración actúa en el marco de legalidad, en el marco de licitud, en el marco funcional, ¿sí? Cuando actúa en principio bien la administración. Bueno, la jurisprudencia de la Corte dice que además de estos 3 requisitos o recaudos, tengo que cumplir con 2 más. ¿Cuáles son? La ausencia del deber de soportar el daño por parte del afectado y la presencia de un sacrificio especial de esta persona, del afectado. Entonces, en los casos de responsabilidad estatal por actividad lícita, además de estos 3, tengo que cumplir con estos 2. ¿Bien? Esto según, como les digo, la jurisprudencia de la Corte Provincial. Bueno, estos son los requisitos sustanciales según el tipo de responsabilidad, que nada tiene que ver con los requisitos formales que vimos antes, que la demandabilidad es directa y que no tenemos un plazo de caducidad para promover la pretensión. Bien, un caso especial, pretensión indemnizatoria derivada de la ilegitimidad de los actos administrativos. Esto está regulado en el artículo 20 del Código Contencioso Administrativo. ¿Qué es esto? Un acto administrativo que un juez lo declara ilegítimo, ¿sí? Yo promuevo una indemnización por los daños y perjuicios producidos por ese acto que fue declarado ilegítimo. Y lo cierto es que acá tenemos 2 formas de promover esta demanda. Puede ser la pretensión anulatoria, ¿sí? Que declara la ilegitimidad de ese acto conjuntamente con la pretensión indemnizatoria. Es decir, impugno un acto administrativo y pido la indemnización por los daños y perjuicios. Lógicamente, si me hace lugar a la demanda anulatoria, puede verificar si se dan los supuestos daños y perjuicios y hacer lugar a la pretensión indemnizatoria. ¿Bien? O hay otra opción que también nos brinda el Código Contencioso, que es, primero, presentar la impugnación del acto administrativo, ¿sí? Y si ganaste ese proceso, y un juez, y adquiere firmeza, te declaró que era ilegítimo ese acto administrativo, después podés promover la acción de daños y perjuicios, la pretensión indemnizatoria, siempre y cuando esté, volvemos, en el plazo de prescripción, a partir de que ese acto fue declarado ilegítimo. ¿Hay que Bien, iniciar otro proceso en ese caso? 2 opciones. Esto es a elección del profesional que entable esta demanda. Vos, Mariano, podés impugnar un acto administrativo y pedir los daños y perjuicios causados, o podés primero intentar de anular ese acto administrativo y una vez que un juez lo anula y queda firme, después poder promover una petición indemnizatoria de forma autónoma, ¿sí? Teniendo en cuenta esa causa donde se había declarado ilegítimo ese acto. ¿Sí? Son 2 ¿Y cuál formas. sería? O sea, como antecedente pones la causa, la Ah, demanda la anterior. presencia. Exactamente. ¿Sí? ¿Y cuál Puede sería el ser una causal de beneficio, conexidad, de hecho. digamos, o pérdida que tengo entre hacer una o la otra? ¿El tiempo que demoro, por ejemplo, en tener que volver a iniciar otro Si proceso? lo inicias conjuntamente, se va a dictar una sentencia por parte del mismo juez y en el mismo plazo. O sea, ¿se entiende? O sea, si te declara legítimo, se expide sobre los daños y perjuicios. Ahora, ¿qué es lo que tiene? Si vos lo iniciás posteriormente, y esto es muy de la práctica, vas a poder hacer una pretensión entera, donde vos vas a acreditar prueba, testigos, ¿sí? Documental, pericial, todo respecto de la pretensión indemnizatoria. Ya te vas a olvidar de la anulatoria. O sea, la distinción es que cuando promueves conjuntamente, vas a estar pensando en tratar de anular el acto administrativo, quizás más que en probar los daños y perjuicios. Subsidiariamente Ahora, la indemnización, claro. claro, pero vas a estar más preocupado por anular el acto que por los daños y perjuicios. ¿Sí? ¿Esto por qué pasa? Ahora, si vos primero anulás el acto administrativo y después promovés una acción de daños y perjuicios, más allá de que seguramente, obviamente, demore más, porque vas a tener que iniciar 2 procesos ordinarios, posiblemente en la segunda causa, que es la petición indemnizatoria, puedas concentrarte más en probar los daños y perjuicios causados. ¿Sí? Claro, se puede trabajar mejor la causa. Está bien, Claro. gracias. Ahí está un poco radica la diferencia, pero lo cierto es que ustedes como futuros profesionales tienen que saber que tienen las 2 opciones, ¿sí? Y que está establecido en el artículo 20.
Bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuestiones de competencia. Si recuerdan, cuando hablamos de competencia material, la clase pasada vimos de que había algunos conflictos de competencia que se sucedían o se suscitaban entre jueces contenciosos administrativos y jueces civiles y comerciales, ¿sí? Esto es porque justamente hay casos donde la función administrativa no está tan clara y hay una delgada línea donde a veces la Corte va por un lado o va para el otro, o sienta criterio respecto de si hay competencia contenciosa o si hay competencia civil y comercial. Lo cierto, lo que a mí me importa que ustedes sepan, es que únicamente ingresa la competencia del fuero la responsabilidad generada por actividad exclusivamente administrativa. ¿Sí? Es decir, queda fuera del fuero contencioso administrativo la actividad jurisdiccional propia del Poder Judicial y la actividad de la sanción de las leyes por parte del Poder Legislativo, es decir, la actividad legislativa. Pero la actividad administrativa que hacen estos dos poderes sí ingresan a la competencia del fuero contencioso. ¿Se entiende eso? Que lo vimos en la clase pasada y ahora lo estamos repitiendo. Bien. Por último, ¿qué puede hacer el juez? Si me rechaza la demanda, perdí. ¿Sí? Ahora, si me hace lugar a la demanda, ¿sí?, de daños y perjuicios, si es el monto indemnizatorio es fácilmente determinable, fija un monto directamente en la demanda. Si no, fija las pautas para que cuando adquiera firmeza esa sentencia se establezca una liquidación, ¿sí?, para poder establecer el monto indemnizario. ¿Bien? Eso es bastante similar al fuero civil y comercial. Bueno, estamos con esta. Casos prácticos. Acá les traje un accidente entre un móvil policial y una motocicleta de un particular, ¿sí?, donde acá justamente se solicitaba una indemnización por daños y perjuicios porque se decía que el móvil policial iba a exceso de velocidad y sin luces reglamentarias, ¿sí?, donde esto también juega un poco la normativa de la ley de tránsito, ¿no?, que establece las excepciones a la prioridad de paso y demás. ¿Sí? Pero bueno, este es un típico caso contencioso administrativo donde hay un accidente de tránsito entre un móvil policial y un particular y se promueve esta demanda de daños y perjuicios. ¿Sí? Otro caso que les traje, una persona que iba caminando por la calle, concretamente por la vereda, y se tropieza con una tapa de esas de OCE, esas que sobresalen, ¿vieron? Se tropieza, se cae y se quiebra la pierna. Entonces, lo que hace es demanda a Obras Sanitarias, Sociedad de Estado, ¿sí?, que es competencia del Fuero Contencioso Administrativo, y le pide la suma de 450.000 pesos más intereses y costos. ¿Sí? Son dos típicos casos de demanda por daños y perjuicios. Profe, Bien. siempre conviene poner, además del monto que yo solicito, un monto fijo, ¿verdad? Poner también en lo que más o menos resulte de la prueba, porque puede ser que el juez entienda que es mayor, tal vez, la indemnización. Si no, el Totalmente. juez está como limitado con ese techo, digamos, ¿no? El más o menos de la prueba que pueda producirse, los intereses hay que pedirlos siempre, chicos. Siempre. Más allá de que obviamente yo tengo que determinar un monto, porque si no le establezco un monto no puedo pagar tasa y sobretasa de justicia y el juez no me va a sacar el primer despacho, tengo que establecer un monto. Siempre tienen que dejar la chance de decir, como vos decís, Mariano, o en lo que más o menos considere vuestra señoría en función de la prueba producida. ¿Sí? Eso es lo que le da la posibilidad al juez, dentro de las facultades del artículo 34 y 36 del CPCC, la posibilidad de darle un monto mayor. ¿Sí? O menor si hace lugar parcialmente y rechaza algunos rubros. Bien. Bueno, avanzamos. Pretensión declarativa de certeza. ¿Sí? ¿Qué es esta pretensión declarativa de certeza? Es aquella pretensión que se establece en pos de un pronunciamiento clarificatorio con fuerza de cosa juzgada. Contiene como presupuesto un estado de incertidumbre. ¿Sí? ¿Qué es esto? Existe duda, incertidumbre, inseguridad, peligro, hipótesis de problema, o sea, son todos sinónimos lo que le estoy diciendo, respecto de la existencia o alcance de una situación o una relación jurídica. Entonces, ¿cuál es el objeto que tiene esta pretensión?
La Corte dice que tanto la pretensión declarativa de certeza como el amparo tiene una función preventiva. ¿Y por qué tiene una función preventiva? Esto es debido a la inexistencia de un daño actual, ¿sí? Yo acá, para poder dar curso a esta pretensión declarativa de certeza, no tengo que acreditar un daño actual, un daño cierto actual. Lo que tengo que presentarle al juez es un caso, ¿sí?, donde yo tengo que tener un interés jurídico, concreto, real, ¿sí?, y donde puede haber un daño potencial. Esa es la principal diferencia con unas acciones o pretensiones que requieren sentencia de condena. Acá la sentencia no va a ser de condena, sino que va a ser meramente declarativa. Bien. Esta pretensión se utiliza mucho para cuestiones tributarias. Por ejemplo, yo como contribuyente no sé si realmente tengo que pagar esos impuestos, o por ejemplo, yo por mi actividad que realizo con mi empresa no sé si soy contribuyente o si tengo que ser contribuyente de la tasa por servicios urbanos, o si me encuentro exento del pago de los ingresos brutos, ¿sí?, porque así lo establece una normativa. Entonces, como no está claro, yo voy y le pido al juez que me resuelva esa duda, que me resuelva ese estado de incertidumbre, esa inseguridad que yo tengo en función de esta relación o situación jurídica. Bien, ese es el objeto de esta pretensión. Lógicamente quedan fuera de esta pretensión aquellas cuestiones abstractas o meramente académicas. Yo no le voy a ir a un juez para preguntarle si este celular es de color negro o es color blanco, ¿sí? No voy a preguntarle cuestiones hipotéticas, abstractas o académicas. Yo lo que voy a pedir al juez es que me resuelva un caso real, ¿sí? Recuerden la importancia de casos que vimos en la cláusula constitucional, de una situación o relación jurídica regulada obviamente por el derecho administrativo. ¿Dónde está regulada esta pretensión, además de en el Código Contencioso? El cauce procesal en el artículo 322 del CPCC, ¿sí?, que también establece la pretensión meramente declarativa. Concretamente el 322 le da posibilidad al actor que elija si quiere canalizar su pretensión a través de un proceso ordinario o sumario, ¿sí? Tenemos esas dos posibles opciones que está en cabeza del actor. Ahora, el juez también va a resolver cuál es el proceso específico en función de la naturaleza del proceso, o sea, de la naturaleza de la cuestión y de la prueba a producirse. Por lo general, se adapta a esta pretensión el proceso sumarísimo, ¿sí? Pero, como les digo, esto es a elección del actor según el 320. Requisito de procedencia. ¿Cuáles son los requisitos sustanciales? Primero, estado de incertidumbre. Volvemos. ¿Qué es un estado de incertidumbre? Duda razonable, peligro, inseguridad respecto de una situación o relación jurídica regida por el derecho administrativo. Existencia de un interés jurídico suficiente. La Corte dice que tiene que haber un interés real. No puede ser una cuestión abstracta o académica. Esa persona tiene que tener un interés jurídico. Lo que le tiene que demostrar al juez es que si no se expide respecto a ese estado de incertidumbre, puede haber un daño que se le genere. Yo le tengo que demostrar al juez de que si no dicta sentencia en esta pretensión declarativa de certeza, se me va a generar un daño, ¿sí? Como les digo, y un poco lo dijo la Corte, no tiene que haber un daño causado, ¿sí? Tiene que haber un daño potencial, ¿sí? Tengan en cuenta esta palabra, porque es lo que lo diferencia de, por ejemplo, la pretensión administrativa, que tiene que haber un daño cierto. Obviamente, tanto el objeto de la aclaración como la situación jurídica tienen que estar regida por el derecho administrativo, ¿sí? Si no, sería materia civil y comercial de la pretensión regulada por el 322 del CPCC. Bien, eso es lo que lo diferencia de la pretensión del Fuero Civil y Comercial. Presupuesto de admisibilidad. ¿Hay que votar la vía administrativa? ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? Ahí Mariano dice que no. No hay que agotar la vía administrativa. ¿Por qué? Porque justamente, si yo tengo que agotar la administrativa en este tipo de proceso que trata de ser sumarísimo, no tendría sentido, o no podría ser efectivo. En materia tributaria, que le dije que esto se utiliza mucho, ¿tengo que pagar previamente? ¿El artículo 19 rige para pretensión declarativa de certeza? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen?
Calculo que no. ¿Por qué, Adriana? No se vale eso. ¿Por qué declarativa? Por ser, claro, por ser ¿Cómo, declarativa Valentina? nada más. Por ser declarativa. Exactamente, muy bien. Es uno de los supuestos de excepción del artículo 19, inciso 3, que vimos al principio. Entonces, habíamos visto que había dos excepciones al pago previo: supuesto de negación de justicia o pretensión meramente declarativa. Este supuesto es una de las excepciones del artículo 19. Entonces, cuando se trata de una cuestión tributaria, de declarativa de certeza, no tengo que hacer el depósito del pago. ¿Hay plazo de caducidad para deducir la pretensión? La respuesta es que no, no hay plazo de caducidad. No hay plazo de caducidad, no tengo que agotar la vía administrativa y no rige el pago previo del artículo 19. Bien, esto respecto a los presupuestos de admisibilidad. ¿Se pueden dictar medidas cautelares en estas pretensiones? Está discutido tanto en doctrina como en jurisprudencia, ¿sí? Para parte de la doctrina o de la jurisprudencia dice que no se pueden dictar medidas cautelares, o en sí no corresponde el dictado de medidas cautelares, porque lo que justamente hay que resolver es la certeza, ¿sí? Es esta incertidumbre, y eso se resuelve directamente en la sentencia. Para otra parte de la doctrina dice, esta pretensión sí puede ser objeto de medidas cautelares porque no están prohibidas, ¿sí? Medidas cautelares, yo a veces doy una clase, ahora no llegué por el tiempo, están en el artículo 22 y siguiente del Código de Contencioso, pero eso no va a entrar, quédense tranquilos. Por último, ¿qué puede hacer el juez en estas causas? Dos tipos de sentencias puede dictar: declarativa o meramente declarativa. Declarativa es cuando despeja un estado de incertidumbre o duda actual sobre ciertos derechos o relaciones jurídicas, y meramente declarativa es cuando aleja la amenaza o el peligro, ¿sí?, eventual que se podía dar por daño potencial. Estas dos cuestiones, como vimos, estaban abarcadas dentro del objeto de la pretensión declarativa de certeza. ¿Bien? ¿Se entendió un poco esta pretensión? Sí, sí. Bien. Acuérdense de esto: hay incertidumbre, duda, peligro, inseguridad. Eso es lo que necesito que el juez me resuelva, ¿sí? Y por otro lado, no se exige un daño actual o cierto, sino que tiene que haber una especie de daño potencial, pero a su vez yo tengo que tener un interés jurídico en promover el litigio, ¿sí? No puede ser meramente abstracto, o pedirle al juez que me diga qué interpreta del artículo 15 del Código Contencioso Administrativo sin que yo necesite esa resolución. ¿Sí? Bueno, nos quedan dos chicas, así que avanzamos. Bueno, modelos que les traje: dos típicos casos tributarios. Uno contra ARBA, donde pedía que se declare la incertidumbre respecto a la sanción de una ley, y otro caso, como les dije hace un ratito, donde tenía un estado de incertidumbre respecto a la acumulación progresiva del impuesto de los ingresos brutos. Como ven, son, por lo general, cuestiones bastante relacionadas con el derecho tributario. Bueno, siguiente pretensión, salimos de la declarativa. Cesación de vía de hecho administrativa. ¿Alguien sabe o recuerda qué es una vía de hecho? Con sus palabras, manden fruta. No pasa nada, que somos pocos. ¿Qué es una vía de hecho? Nadie. Bueno. A ver, esta pretensión de cesión de vía de... Es una ilegitimidad hecha, o sea, es un acto ilegítimo hecho por el Estado. ¿Puede Sí, algo parecido? no es un acto. A ver, es una... Vamos a darle un mínimo ejemplo y ahí va. Es una actuación material... Actuación. Por parte de la administración, o sea, actuación material, por parte de la administración, sí que haya un acto o una norma que le dé sustento, ¿sí? O sea, esa actuación que realiza la administración no tiene sustento en un acto o en una norma que le dé legitimidad, ¿sí? Entonces, esta pretensión se incorporó en el Código Contencioso Administrativo y es importante porque es un supuesto de demandabilidad directa contra el Estado, ¿sí? Y que se estableció como una alternativa a la acción de amparo, ¿sí? Lo cierto es que tiene esa importancia en el Foro Contencioso Administrativo. La vía de hecho administrativo, que es la que les preguntaba recién, está regulada en el artículo 109 del decreto que les traigo acá, 7947 del año 70. ¿Qué dice? La administración pública no iniciará ninguna actuación material que limite derechos de los particulares sin que previamente haya sido adoptada la decisión que les sirva de fundamento jurídico. Es decir,
para poder actuar, previamente tiene que haber una decisión. Ejemplo, yo soy concesionario de una unidad turística fiscal en Playa Grande, tengo un balneario, ¿sí? Y de un día para el otro, ¿sí? Cuando está vigente esa concesión, viene la municipalidad, me desaloja sin orden judicial, con todo el personal de inspección general, me sacan todas mis cosas y me voy. ¿Sí? Y no hay una normativa o un acto que le dé sustento, porque justamente yo tenía mi concesión y me faltaban varios años para ir. Ahí estamos ante una actuación material de la municipalidad sin que una norma, ¿sí? o un acto le dé sustento. Es un ejemplo que se me acabó de ocurrir, pero puede suceder. ¿Cuál es el objeto justamente de esta pretensión? ¿Qué dice la doctrina concretamente? El objeto de esta pretensión es ponerle un límite a la actuación de la administración, ¿sí? La doctrina lo define a esta pretensión como las operaciones, o sea, en realidad la vía de hecho, como las operaciones materiales cercenadoras de derechos y garantías individuales sin habilitación legal y que generan la ilicitud del obrar administrativo, ¿sí? Operaciones materiales cercenadoras de derechos y garantías individuales sin habilitación legal y que generan daños, lógicamente. ¿Cómo esto fue o se encuentra regulado según la SCBA? Antes del 2002, con el régimen anterior, poder promover una pretensión de cesación de vía de hecho administrativo era muy difícil, porque se exigía específicamente el agotamiento de la vía administrativa y se litigaba, como saben, directamente ante la Corte. Es decir, esta pretensión estaba muy restringida. Después del año 2002, y con la causa Chacún de la SCBA, se le empezó a dar un poquito de forma a esta pretensión y se empezó a abrir las puertas para poder promoverla y que tenga una verdadera validez dentro de la órbita judicial. ¿Cómo es el trámite? Bueno, el artículo 21 regula los presupuestos y los requisitos. ¿Hay que agotar la vía administrativa? No es necesario agotar la vía. Como les decía, en el régimen anterior sí, en el régimen moderno no es necesario agotar la vía administrativa. ¿Hay un plazo de caducidad? Sí. Atento acá. Tenemos un plazo de caducidad. Como en la pretensión anulatoria tenemos un plazo de caducidad de 90 días para promover la demanda, en esta pretensión de cesación de vía de hecho administrativo también tenemos un plazo de caducidad establecido en el mismo artículo 18. ¿De cuánto? 90 días desde conocida la vía de hecho administrativo. Bien, no hay que agotar la vía administrativa, sí hay un plazo de caducidad, y el trámite procesal está dado por el artículo 496 del CPCC. ¿Qué es esto? El proceso sumarísimo, ¿sí? El proceso más abreviado de la provincia de Buenos Aires. Es decir, la pretensión de cesación de vía de hecho administrativo adopta el proceso sumarísimo del CPCC. Y para finalizar con esta pretensión, vemos qué es lo que puede decirnos el juez. El juez puede decretar la cesación de la vía de hecho controvertida, nada más. No hay otra variable de condena. No puede indemnizar, no se puede juntar con la pretensión indemnizatoria, nada. La pretensión de cesación de vía de hecho administrativo, el juez lo único que puede ordenar es, si hace lugar, el cese de esa vía de hecho. ¿Se entendió? Sí, sí. Perfecto. Bueno, acá les traigo algunos ejemplos. El primero de ellos es una situación de una persona que cobraba una pensión, por ejemplo, 50.000 pesos mensuales, y de un día para el otro fue un cajero automático y percibe de que en vez de 50.000 pesos había cobrado 40.000 pesos, y en el recibo de haberes ve menos 10.000 retención IPS, porque le habían generado un cargo deudor sin que haya un acto administrativo. Por ejemplo, esto en algunos supuestos se da bastante. Bien, entonces estamos en una actuación material, retención de una suma que le pertenecía a una persona, sin que haya un acto o una norma que le dé sustento. Esto se puede dar en distintos casos. Bueno, ese me gustaba que quede claro porque hay muchas causas de ese estilo. Bien, vamos con la última y ya los dejo que vayan a cenar tranquilos. Amparo por mora. ¿Qué es un amparo por mora? A ver, algo dije al principio. Alguien que me lo defina rápidamente con sus palabras. Amparo por mora. Es una medida cautelar
solicitada al juez para que la administración expida por algún hecho, o, supongamos en el caso del silencio. Bueno, el 70% Un retardo. Bien, Es algo así. bien. El 70% de lo que dijiste, Adrián, es correcto. Lo único que no es correcto es que es una medida cautelar. No es una medida cautelar, es un proceso. Es una pretensión. Es un proceso que puedo promover ante el fuero contencioso administrativo, justamente peticionándole al juez que dicte una orden judicial de pronto despacho ante la inactividad formal de la administración. Vamos a darle un concepto a esto. ¿Qué es el amparo por mora? Ahora le damos un concepto un poquito más formal. Es una acción judicial sumarísima, atento al trámite, contra la administración pública con motivo de la ilegítima omisión en el desarrollo y o culminación de un procedimiento administrativo. Es decir, la ilegítima omisión, estamos ante la inactividad formal por parte de la administración, siempre dentro de un procedimiento administrativo, chicos. El primer requisito de esta acción es que sea dentro de un procedimiento administrativo, porque estamos hablando de inactividad formal. ¿Cuándo se configura la mora para poder peticionarla judicialmente? Con el mero vencimiento de los plazos para el dictado de los actos administrativos que tenía que dictar la administración. Cuando hablamos de actos administrativos hablamos de todos. Actos del trámite general, resolutorios, definitivos, ¿sí? La idea justamente es abarcar cualquier tipo de acto que tenía que dictar la administración. ¿Cuándo se configura la mora? Al mero vencimiento, con el simple vencimiento de los plazos, ¿sí? Del plazo establecido por ley, y si no hubiera un plazo establecido por ley, el plazo razonable, ¿sí? Por lo general la mayoría de los plazos están establecidos por ley, si no los tuviere, el plazo razonable. Bien, al mero vencimiento se configura la mora. ¿Cuál es el objeto justamente de esta pretensión? Es pedirle al juez una orden judicial de pronto despacho para que le diga a la administración resuelva, ¿sí? En el plazo de 10 días, resuelva. No hay otro objeto en este amparo por mora. Es decir, el juez no le va a decir a la administración cómo tiene que resolver, ¿sí? Si tiene que hacerle lugar o rechazarle el reclamo al interesado. Lo único que va a verificar el juez es si está configurada la mora, y si estaba configurada la mora, le va a ordenar judicialmente a la administración que resuelva, ¿sí? Nada más. No hay otro objeto en este amparo por mora. Bien, ¿dónde está regulado? Inciso 6 del artículo 12, que lo leímos al principio, y el trámite procesal está en el artículo 76 del Código Contencioso Administrativo, uno de los últimos. 76 del Código Contencioso. Requisitos de admisibilidad. ¿Hay que agotar la vía administrativa? No. Negativo. No hay que agotar la vía administrativa. Justamente estoy en el marco de un procedimiento administrativo. No hay que agotar la vía, pero tengo que acreditar que soy parte de un procedimiento administrativo y que la administración está en mora. Esos son los dos requisitos que yo tengo que mostrarle al juez. ¿Hay plazo de caducidad para deducir la pretensión? No, no hay plazo de caducidad. Imagínense que si la administración está en mora, me va a poner un plazo a mí para deducir la pretensión. No hay plazo de caducidad. ¿Cómo es el trámite? Está regulado en el artículo 76 del Código Contencioso. Les digo cómo es en la práctica. Mariano es abogado y deduce esta pretensión de amparo por mora. ¿Qué es lo que hace? Acompaña una copia de las actuaciones administrativas, donde él hizo el reclamo, en realidad donde su cliente hizo el reclamo, y una demanda, que son cortas las demandas, donde le solicita al juez esta orden judicial de pronto despacho. ¿Qué hace el juez? Lo primero que hace el juez con la demanda y la documental es pedirle a la administración, o sea, al Ministerio de Seguridad, al IPS, al órgano, ¿sí?, donde tramita ese expediente administrativo, le pide que informe la causa de la demora en el plazo de 5 días. Y además le pide copia, en este caso digitalizada, de las actuaciones administrativas. ¿Qué hace el juez?
le pide a la administración que en el plazo de 5 días informe las causas de la demora y que acompañe copia de las actuaciones administrativas. Contestada ese informe o vencido el plazo para ello, el juez resuelve. No hay prueba, no hay nada. ¿Sí? No hay más que la demanda, el informe, ¿sí? Hay una notificación al fiscal de Estado por un artículo de la Ley Orgánica de Fiscalía de Estado que cumplir, pero nada más. ¿Sí? Una vez que pasa el plazo y no acompaña el informe o cumple con el informe, el juez dicta sentencia definitiva, haciendo lugar a la demanda, es decir, se hace lugar, considera que la administración está en mora y le ordena que en un plazo resuelva, o rechaza porque considera que en realidad la administración no estaba en mora. Bien, esa es la sentencia. ¿Vamos? Nada más. Proceso muy fácil, en realidad muy corto y sin mucho más que lo grande de las actuaciones administrativas. Es parecido a un escrito a lo que se presenta, ¿no? En realidad Tipo, es muy- una demanda corta, porque no, o sea, lo voy a tener que cumplir con todos los requisitos del CPCC, en cuanto a lo encabezado, objeto, fundamentos, obviamente derecho, y en los antecedentes le voy a contar al juez un poco cómo ha sido el desarrollo de las actuaciones administrativas, y qué es lo que yo le pedí a la administración que no me resolvió, más que nada teniendo en cuenta las fechas, lo voy a marcar. Y después lo que hace el juez es verifica la prueba documental, ¿sí? O sea, verifica las actuaciones administrativas que vos acompañaste, y el informe y las actuaciones administrativas que acompañó la administración. Muchas veces, y acá les hago unas comillas de la práctica, cuando la administración recibe el informe, para que informe sobre las causas de la demora, ¿sabe lo que hace? Resuelve. Entonces lo que le informa al juzgado es, acabo de resolver, y pide que no se le impongan las costas. Situación que ya ha sido, por lo menos acá en Mar del Plata, ya ha sido resuelta, en la cual se declara abstracta la cuestión, porque no hay nada para resolver, porque ya la administración resolvió que ese era el objeto del proceso, pero en la mayoría de los casos se le imponen las costas porque se consideró de que el actor tenía razones valederas para demandar. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Bien, y acá tenemos una parte del fallo, de cómo son en las amparo por mora, se hace lugar a la pretensión y condena a, en este caso Arba, a que en el plazo de 20 días resuelva, en este caso, que era una petición de repetición en un expediente administrativo de una empresa. Y acá justamente vemos cómo se le imponen las costas a la demandada. Bien. Por último, y ya para cerrar, tenemos un cuadro comparativo del proceso ordinario y proceso sumario. ¿Sí? Con tantos procesos especiales que tenemos en el fuero contencioso, traten de identificarlo con la pretensión anulatoria. Vieron que tenían dos opciones, el que pretendía impugnar un acto administrativo. Bueno, en los casos de los plazos de caducidad del artículo 18, ¿sí? En el proceso ordinario tenemos 90 días para poder promover la demanda. En caso del proceso sumario tenemos 60 días para promover la demanda. Obviamente, si yo quiero impugnar judicialmente y cuando miro las fechas tengo 70 días, no voy a promover un proceso sumario de legitimidad y a perder el juicio. Voy a promover el proceso ordinario porque estoy todavía en plazo para promover. Traslado de demanda, 45 y 20, respectivamente. En el proceso ordinario tenemos una audiencia en el artículo 41, donde el juez fija los hechos y provee la prueba. ¿Sí? En el proceso sumario no hay audiencia del artículo 41. ¿Por qué? Por el ítem siguiente. Mientras en el proceso ordinario tenemos amplitud probatoria, prácticamente como el proceso civil y comercial, en el proceso sumario solamente se resuelve con las constancias de la causa, con la prueba documental y los expedientes administrativos. ¿Sí? Respecto a las excepciones, también cambia el modo y el plazo para interponerlas, y la sentencia en el proceso ordinario se dicta dentro del plazo de 60 días y proceso sumario dentro del plazo de 30 días. ¿Sí? Esta es un poquito la comparación entre los procesos que tenemos. Chicos, hasta acá la clase. ¿Dudas? ¿Entendieron? Sí. Por ahora, sí. Una consultista. La semana que Sí. viene no tenemos La clase. semana que viene no tienen
Este viernes no sé si tienen o no, porque me acuerdo que el profesor Herrera me dijo que les iba a avisar ustedes si tenían el día para descansar o querían tener clase con él. Así Sí, que, vamos a ver los videos, ¿ustedes qué prefieren? porque iba a ser responsabilidad del Estado y quedamos en que él subía las clases y lo veíamos de ahí directamente. Claro, me pareció a mí que había dicho eso, que directamente ya nos vemos en el parcial. ¿Esto es así? Sí, sí. ¿Qué? ¿El lunes tampoco hay clase? ¿Eh? ¿El lunes tampoco tendríamos? No, no, no. El lunes y la semana que viene no tendrían clases, ya sería para que puedan estudiar. Los temas son los que le dijo el profesor Herrera, en mi caso proceso contencioso de provincia, en el caso del proceso federal y responsabilidad de Estado, en el caso del doctor Saldarini, contratos, toda la parte general, y respecto al doctor López, algunos temas como empleo público, servicios públicos que ambos están subidos al campus, y algún otro más que no recuerdo. Pero los temas son esos, ¿sí? La modalidad va a ser, como les digo, parecida al del primer parcial. Yo voy a apuntar a casos prácticos con estas pretensiones y obviamente alguna pregunta respecto de la primera clase también les voy a hacer, respecto a la competencia, material, territorial, ¿sí? Así que, nada, espero que ya se haya entendido, chicos. Nos vemos en el parcial, el jueves que viene, y cualquier duda les pongo mi mail, por si me quieren escribir, si tienen alguna duda. Bien. ¿Listo? Bueno, chicos, que descansen. Nos vemos el jueves que viene y cualquier cosa me escriben. Dale. Listo, gracias. Buenas Adiós. noches. Nos vemos. Buenas noches. Chau, profe, gracias. Adiós.